9 de la mañana y 8 minutos y 9 minutos ya. Le agradecemos a Danilo la información desde el móvil. Ya nos acompaña la profesora Susana Mangana, especialista en estudios árabes. Bienvenida, como siempre, Susana. Un placer tenerte con nosotros. Ignacio. Bueno, lo hablábamos más temprano. Las últimas informaciones que se conocen por estas horas. Primero, ayer se había anunciado por parte de Israel una tregua humanitaria de 5 horas para permitir abastecerse a la población civil de la Franja de Gaza, una tregua pedida por la ONU, que habría sido aceptada por el grupo Hamas, que domina la Franja de Gaza, pero ahora se está informando que Hamas, pasadas 2 horas de la tregua, volvió a bombardear Israel. Y lo último que se está informando en algunos portales internacionales es que Israel, o un portavoz del gobierno israelí, está anunciando una tregua definitiva a partir de mañana viernes, tras un acuerdo de cese al fuego mediado por Egipto entre Hamas e Israel, con negociaciones en el Cairo. Esto no ha sido confirmado aún por todas las partes, pero la guerra sigue y al parecer no hay una salida pronta. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer de primera mano, Susana, con lo que ha pasado en estos últimos 9 días de retorno del conflicto allí en la Franja de Gaza? Bueno, primero lamentar la cifra tan alta, tan elevada de civiles que han fallecido en esta nueva campaña de bombardeos israelíes, que hay que entender que es verdad que fueron provocados totalmente por un grupo extremista como es Hamas, un grupo además que estaba acorralado, asfixiado y exhausto en la Franja de Gaza, porque si bien ganó unas elecciones libres y todo lo transparentes que pueden ser en aquella zona en Oriente Medio en el 2006, recordarás, Ignacio, también es verdad que inmediatamente después comenzó también una suerte de fractura, de división a la interna de las autoridades palestinas, concretamente lo que algunos denominan en clave política una guerra civil entre Hamas y la autoridad palestina, y finalmente Hamas se vio muy acorralado porque no tuvo apoyo ni de la comunidad internacional, que la considera principalmente Estados Unidos, el gobierno de Israel, pero también la Unión Europea, una organización terrorista, exactamente, pero también porque se le cortaron las ayudas financieras, es decir, la devolución de impuestos, por ejemplo, necesaria por otra parte desde el gobierno israelí, porque cobran también impuestos por tránsito de mercaderías y demás, claro, que luego son devueltas a la autoridad palestina, pero concretamente hubo una campaña para asfixiar financieramente a Hamas, pero Hamas también ha perdido credibilidad política ante los ojos del propio pueblo palestino y sobre todo de los residentes de Gaza, porque no tenía una salida fácil. Se vio acorralado desde el momento en que cae el gobierno de Mohamed Morsi en Egipto, un presidente perteneciente a la hermandad musulmana, por tanto ideológicamente muy afines, hermanos musulmanes de Egipto y Hamas, y es por eso también que se le cerraron los túneles, más de 1000 túneles que había subterráneos desde Gaza a Egipto, por donde transitaban camiones, armas, mercadería, víveres, pero también se cobraban peajes. Ese método de financiación para Hamas quedó hace más de un año ya cerrado, trancado, y por otro lado no tiene la salida fácil hacia el territorio israelí. Además Siria ya no está tampoco financiando a Hamas, por la guerra interna que porque el exilio dorado que tenían los líderes, Khaled Meshal, por ejemplo, en Damasco, eso se terminó con la guerra civil en Siria, porque tuvieron que tomar una decisión, no podían pedir respeto a la soberanía del pueblo palestino, cuando por otro lado estaba cayendo lo que caía y sigue cayendo la guerra civil en Siria. Ahora están en otro exilio dorado, que es en Qatar, desde donde Khaled Meshal llama a la resistencia, algo que me parece de un cinismo atroz. Ahora bien, esto tenemos que tener cuidado. Si bien reconozco que hay una provocación por parte de Hamas hacia el Ejecutivo israelí, no justifica esta campaña, que no ha sido, como se nos dice, contenida, quirúrgica, selectiva, porque ayer en una playa de Gaza murieron 4 niños. Es muy difícil justificar por un bombardeo de la Marina israelí, es decir, es muy difícil justificar y entender que en esa playa había un objetivo estratégico de Hamas. ¿Qué es lo que está diciendo el ejército israelí? Exactamente. ¿No? La tesis y los defensores, los abogados que asesoran al Ejecutivo y al ejército israelí, advierten de que, bueno, ellos al menos avisan a la población vía SMS, vía llamadas, vía lo que se llama knocking roof, o sea, unos misiles que caen desde drones no tripulados, que golpean una especie de bomba que no estalla, un misil que no explota, pero que impacta fuertemente, violentamente en el edificio, y a los 3 minutos aproximadamente cae una bomba. Eso realmente no es mucho tiempo tampoco. No es mucho tiempo, pero además disparar contra población civil indefensa no está justificado ante el derecho internacional. Es un abuso del espíritu de la letra de la ley internacional o del derecho internacional, con lo cual esto es lo que también hay que denunciar. Es verdad, Israel tiene que defenderse de los ataques, pero es un Estado de Derecho, se supone, además es un país poderoso, con un ejército bien pertrechado, con unos servicios de inteligencia importantes, voluminosos. Tendrían que buscar otra manera
de castigar a Hamás sin que por ello sea un castigo colectivo para el pueblo de Gaza. Ahora, claro, el argumento de Israel es que en esos lugares donde bombardea están los objetivos de Hamás. Pero ¿no? tenemos una franja de Gaza que justamente es una franja, no es un país, es un territorio que es menor al conurbano de Montevideo, donde habitan casi 2 millones de personas. Es imposible que no haya bajas de civiles, pero no podemos llamarlos eufemísticamente daños colaterales. Claro. Por otra parte, tampoco se explica cómo se han necesitado más de 1.750 bombardeos, que llevan ya probablemente cerca de 1.760 a estas alturas, para poder castigar y erosionar la capacidad de contraataque de Hamás. ¿Cómo es que les dejaron armarse con todas esas lanzaderas de misiles? Es decir, es difícil realmente que desde la comunidad internacional entendamos esta espiral de violencia, porque al final favorece y le da un balón de oxígeno a Hamás, Ignacio. Porque después de esta campaña, cuando se logre esa tregua, Hamás va a salir con un panfleto totalmente propagandístico diciendo hemos resistido al enemigo, va a conseguir otra vez ayuda financiera, incluso para reconstruir aquello que se destruyó, ya sea de Qatar, ya sea de otros países también que ayudan sistemáticamente a Hamás, con lo cual, ¿quién sale ganando con esta espiral de violencia si no son los extremistas y los radicales de ambas sociedades, que prefieren el status quo de seguir divididos, de seguir enfrentados, a tener que sentarse a una mesa de negociación? Susana, a mí me gustaría saber, o por lo menos analizar, ¿por qué en este momento esta nueva provocación de Hamás, que es respondida fuertemente por Israel? ¿Me contestás lo que te parece después de la pausa? ¿Puede ser? Hacemos una breve pausa y seguimos dialogando con la profesora Susana Mangana sobre esta nueva guerra entre Israel y Hamás. Ya venimos.